reunión, disfrutando con nosotros como un solo pueblo. No nos podemos olvidar en este momento de agradecer a toda la gente que está trabajando atrás, porque hay mucha gente para que esto pueda salir. Gente editando, gente grabando, gente dando su tiempo para poder servir al Señor de esta manera. Les agradecemos inconmensurablemente. Y ahora quiero que estemos todos atentos, listos para disfrutar de una alabanza, listos para disfrutar de alabar y adorar a ese Dios poderoso que sabemos que hoy está presente. Gracias le damos a ese Dios porque sabemos que Él es el invitado estrella de esta noche. Que todos podamos disfrutar, que todos podamos alabar a ese Dios y sabemos que pronto vamos a volver a estar juntos reunidos en la iglesia, en la casa de Dios.
presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y así, después de haber alabado y adorado a nuestro Dios, tenemos el momento de la palabra de Dios. Y hoy queremos escucharla atentamente. Hoy está el doctor Alberto Carmañal con nosotros compartiendo este momento. Y realmente deseamos de todo corazón que Dios te pueda hablar especialmente a vos. Que vos puedas escuchar lo que Él te quiere decir. Y que no salgas de esta reunión como viniste. Que el Padre nuestro te pueda cambiar, te pueda modificar y pueda hacer un trabajo especial en tu corazón. Gracias por estar aquí y que puedas disfrutar este momento de la palabra de nuestro Dios Padre. Buenas noches, queridos hermanos. Antes de comenzar a hablar esta noche, quisiera mandarle un abrazo muy grande a la familia de Ricardo Soler, con quien hemos compartido mucho tiempo, momentos hermosos aquí en la iglesia. Los designios del Señor son estos, y oramos con mi esposa María del Huerto para que pueda fortalecerlos, para que les dé las más ricas bendiciones que puedan venir,
y fuerza, mucha fuerza. Es difícil en el día de hoy para mí hablar, siendo el Día del Padre, sin dejar de ser optimista para aquellos padres que pueden disfrutar de la comunión con sus hijos o aquellos hijos que tienen a sus padres. Este mensaje tiene que tratar de darle algo de alegría a un pueblo que sin lugar a duda está sufriendo y pasando momentos de dolor. Y no puedo tampoco dejar de condolerme con aquellos que en el Día del Padre no van a tener la posibilidad de estar con sus padres, ya sea porque físicamente no están, o porque están lejos, o porque ya no están en este mundo. Y realmente combinar estas dos situaciones hace que este mensaje, justamente en el Día del Padre, sea particularmente difícil de dar. Y cuando pensaba en él decía, ¿qué puedo decir para que nos ayude a las dos partes de esta realidad, que es la alegría enorme, infinita de ser padre y en los casos míos de ser abuelo, doblemente padre, con la de aquellos que están pasando por momentos de dificultad? Y no se me ocurre mejor frase que el mismo apóstol Pablo dice en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 1. Hay frases en la Biblia que cuando uno le agrega cosas las deteriora, las pervierte. Y Pablo les dice a la gente que está sufriendo persecución, él mismo en momentos de mucho dolor, encarcelado hacía 2 años. Imagínense esa situación y en ese contexto, y él, cómo estaba, en la situación que estaba, les dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. 2 veces amados. El amor todo lo da. Pablo dio una descripción perfecta de lo que es el amor, y aquí está pensando en ese tipo de amor desde la cárcel, hablándole a los filipenses que están pasando por dificultades como las que estás pasando vos y como las que estamos pasando nosotros, con alegrías y tristezas. Y les dice, estad firmes, manteneos erguidos. Ese es el sentido que tiene esta palabra. Es que nuestra tendencia natural es a decaernos, a desfallecer, a que nos tiemblen las piernas. Y si ese es nuestro sentido habitual y nuestros temores, el apóstol Pablo dice, estad firmes. Pero ¿qué agrega? Y ese es el secreto. Estad firmes en el Señor. Y cuando dice estar firmes en el Señor, y después más adelante, como lo vamos a ver, vuelve a repetir que Él está gozándose en el Señor. Esa frase, en el Señor, nos está dando no solo la posición en la cual el cristiano se encuentra al estar refugiado dentro de Cristo, sino también nos da la fuente de esa fortaleza de donde sale el regocijo y todo lo que veremos después. El origen es el Señor. Y lo que hace que esta fortaleza, este regocijarse, permanezca, es el mantenernos unidos al Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo dice, no piensen en sus propias fuerzas como hacían los estoicos, piensen que si tienen fuerza no es por ustedes, sino porque es el Señor que obra con todo su poder en ustedes. Y evidentemente los filipenses necesitaban esa fortaleza como la necesitamos hoy, seamos padres nuevos, padres viejos, tengamos presentes nuestros padres, no los tengamos. Y esto después pasa a describir en esta parte de la epístola algunas cosas que pueden hacer desestabilizar nuestra firmeza en el Señor. Y es así que Pablo, a continuación de decir que estad firmes en el Señor, pasa a contar la historia de 2 mujeres y dice en el versículo 2, ruego, fíjense que no es que ordena, sino que con el corazón de amados 2 veces que dijo anteriormente, ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Síntique, 2 hermanas en el Señor, cristianas,
no estaban cometiendo ningún pecado que pudiera ser para de sacarlas de comunión. Eran dos hermanas que por alguna cuestión personal estaban sintiendo dificultades y estaban enojadas entre sí. Esta pandemia, cuántas relaciones personales cercanas de gente valiosa que se quiso ha deteriorado. Cuántas relaciones matrimoniales, amistades, las relaciones laborales se han visto afectadas precisamente por esto. Y aquí el apóstol Pablo, que nos acaba de exhortar a estar firmes, dice, si ustedes tienen algo que los puede desestabilizar, es precisamente eso, el no tener una perfecta comunión entre los más cercanos. Evodia, Síntique, les ruego que sean de un mismo sentir. ¿Qué significa de un mismo sentir? Que tengan una misma mirada, que tengan la mirada en la misma dirección. ¿Y cuál es la mirada en la misma dirección que tienen que tener? La misma dirección es hacia Cristo, tomando el ejemplo del Señor Jesucristo, tomando el ejemplo que el mismo Pablo lo dice en el capítulo más adelante, refiriéndose a la humillación del Señor Jesucristo, que no tuvo en nada o en poco el humillarse siendo el Dios, el Creador eterno, y hacerse hombre. Y la manera de poder hacer precisamente la unanimidad que pide Pablo a Evodia y a Síntique, justamente es esa, la de llegar a tener la misma visión de Cristo, a humillarse la una a la otra. Qué casualidad que la palabra humillarse y humildad empiezan con H. La H, cuando uno la habla, no se ve, pero cuando uno la lee, la percibe y está. Lo mismo sucede con la visión unánime de la vida o de las cosas con Cristo. De nada sirve hablarlas, no se ven. Tenemos que actuarlas, tiene que verse. Evodia, Síntique, esposa, esposo, hermanos, que se vea esa unidad, ese mismo sentir en el Señor. Y si hay veces que suceden cosas que no podemos relacionarnos porque ni nos hablamos, Pablo también da soluciones, porque dice en el versículo 3, asimismo te ruego, también a ti, no sabemos quién, pero sí que hay un compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los otros colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. No están fuera de la comunión, están dentro de la iglesia, dentro de la comunión. Y pide a un hermano que sea el conciliador, un hermano fiel, porque la fidelidad en el que hace de mediador es necesario, porque de repente se tratan temas difíciles y no puede estar saliendo a difamar o a divulgar lo que provocó el conflicto entre Evodia y Síntique, o el conflicto que existió entre vos y con quien estás enemistado. Primera cosa que tenemos que aprender, si queremos estar firmes en el Señor, solucionemos los problemas con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, para que eso no nos desestabilice. Yo en casa no puedo estar mal, no nos hemos ido a dormir con mi señora, nunca hemos podido dormir una noche peleados, sin resolverlo. Segunda historia que Pablo nos dice para mantenernos firmes. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, 2 veces nuevamente. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y claro, cuando estamos mal, cuando no nos sentimos bien, cuando estamos encerrados, cuando nuestras libertades se han perdido, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros cariños, todo eso hace que nuestro semblante se denude, se esté afectado. Nuestro estado de ánimo siempre suele estar afectado. Y Pablo nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Y una de las cosas que se pueden manifestar el hecho de que estamos regocijados realmente, es que ya no nos vamos a estar hoscos para con los demás,
con cara triste, reconcentrada. Estamos con nuestros problemas, no me vengan a hablar, no, listo, chao, tu problema no existe, soy yo, y miramos hacia adentro. Y Pablo nos dice, si quieren permanecer firmes en el Señor, no solo regocíjense, sino que también que ese regocijo sea evidente, con gentileza, que la gente que los vea pueda decir, ¿qué le pasa? Este está lleno de problemas. Y sin embargo, su semblante, su forma de ser, su aspecto siempre es afable, es gentil. Otra solución para nuestras cosas. Estar firme, regocijémonos y que se note claramente. Y como una bisagra, después de lo que vamos a decir, dice, el Señor está cerca. Y está cerca en dos sentidos. Fundamentalmente está cerca porque lo tenemos cerca, hay quien habla de que una de las palabras que se utiliza acá es como quien está sosteniendo, como ahorcando, o sea, está tan cerca que lo podemos sentir. No solo en el lugar, sino también porque el Señor en sí está viniendo. No sabemos cuándo, pero que está viniendo no me cabe la menor duda. ¿Qué otra cosa puede desestabilizar nuestra firmeza y nuestro estar de pie ante el Señor? Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos. El afán, la angustia, el estar preocupados por todo, eso genera mal testimonio. Hacia afuera, haciéndonos que no seamos gentiles, y hacia adentro, porque el estar permanentemente masticando y tragando nuestra propia angustia, nuestra bronca, nuestro dolor, lo único que hace es perjudicarnos. Por eso es que Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Y aquí, cuando uno dice, yo estoy afanoso, hago mi mea culpa, ¿qué me está pasando? Tenemos que preguntarnos, esto que me preocupa, ¿es algo que realmente me va a edificar? ¿Está haciendo que yo crezca? ¿Me está acercando al Señor o me está alejando? ¿Me está destruyendo? Si por nada tengo que estar afanoso, tengo que hacer dos cosas. Una mirada al cielo y otra, una mirada hacia el interior nuestro. Dice que por nada estéis afanosos, y cuando uno entra y se da cuenta que realmente está afanoso o preocupado o ansioso, para eso se necesita un mirarse al espejo, evaluar qué es lo que te disgusta y definir claramente cuáles son las prioridades de tu vida. Cuando uno está preocupado y ansioso y angustiado, tiene que decir, esta situación que me angustia realmente merece la pena, esto me edifica, está haciendo que yo me acerque más al Señor o me está destruyendo. ¿Cómo debemos resolver esto? Lo debemos resolver de dos maneras, diría yo, y que las da claramente Pablo, con dos miradas. Primero y principal, siempre primero y principal, una mirada al cielo. Señor, estoy mal, estoy afanoso y esto no es lo que tú quieres. Y tenemos que hacer lo que dice el versículo 8 en su segunda parte. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Peticiones, ruegos, dando gracias ya, como que el Señor las concedió. Y la paz que estamos necesitando, que es una paz cualquiera, no, es la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que podemos entender. Es lo que maravillaba a los que martirizaban a los primeros cristianos y veían que terminaban quemados mientras cantaban, mientras las bestias salvajes los destruían, llenos de una paz especial que no entendía porque sobrepasa todo nuestro entendimiento. Guarde nuestros corazones y vuestros pensamientos en una cajita preciosa que nadie la puede arrebatar, que es en Cristo Jesús. Primero, al cielo. Y segundo, una mirada hacia nosotros. Y la mirada hacia nosotros es precisamente, como dicen en algunos títulos en el versículo 9, en esto pensar. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es lo que ocupa mis pensamientos cada día? Hoy en día, diría casi que en el 90% de las personas prende la televisión y son malas noticias, mala onda, todo para atrás.
eso no nos edifica, no nos hace estar gozosos en el Señor. Entonces Pablo dice, por lo demás, hermanos, para mantenernos firmes en el Señor, tenemos que, hermanos, dice versículo 8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestro pensamiento tiene que ser limpiado. Pensar en cosas lindas, en cosas buenas, en cosas agradables. No es que nos olvidemos ni que cerremos los ojos a la realidad, pero si vemos que esa realidad nos está afectando en nosotros y nos amarga, desechémosla y pensemos en cosas buenas, como nos acaba de decir Pablo. Qué hermoso que es pensar en esto. Y después, estábamos hablando de la firmeza que necesita el creyente, no estar peleados o tener conflictos entre los hermanos o los cercanos, regocijarse siempre, pensar en lo positivo. Ahora Pablo nos pasa a contar su propia experiencia y a contarnos cómo él ha resuelto el hecho de estar 2 años en la cárcel y todavía poder estar dando ánimo, levantándonos el ánimo a todos 2000 años después, a través de esta carta preciosa que necesitamos leerla, no 1000 veces, porque tan poco consecuentes somos nosotros que necesitamos leerla permanentemente. Y dice el versículo 10, y casi que ya vamos a ir dentro de un ratito terminando. En gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Y acá me hace un llamado a la reflexión a mí mismo. Pablo se alegra en gran manera de que hayan revivido, otra versión dice reflorecido, ha hecho florecer el cuidado. Y como vemos en el contexto, no le preocupa a Pablo que si le mandaron bienes materiales a través del hermano Epafrodito, no hablaba de eso, hablaba de lo hermoso que es recibir noticias de alguien que sabemos que nos ama. Y yo digo, Alberto, o Tito, como me dicen todos, ¿no te estás olvidando de alguien que de repente necesite que uno le dé un llamado, le diga, che, necesitas algo, estás en cuarentena, querés que te compre alguna provisión? Eso, dice Pablo, levanta el ánimo. Me gocé en gran manera en el Señor siempre, porque él estaba, como lo dice antes, dentro del Señor, unido al Señor y sabiendo que la fuerza para regocijarse venía del Señor. Pero también se puso recontento de ver que a los filipenses le había revivido el deseo de acordarse de Pablo. ¿Y por qué se alegró? Porque era un doble juego de alegría para Pablo, que recibía noticias de los filipenses, pero también de los filipenses que sentían que se retomaba un vínculo que se había cortado. Por eso es que dice que yo sé que han estado solícitos, o sea que tenían ganas de comunicarse, pero no habían podido. Y hoy, ¿cuánta gente hay a nuestro alrededor que está queriendo hacer algo y no puede? Y no sabemos por qué. Esta noche como tarea llevémonos recordar que hay alguien a lo mejor a quien los hemos descuidado, no le hemos prestado la atención suficiente y que se va a poner muy contento de recibir noticias nuestras. Esa es una cosa que quisiera dejar como tarea para el hogar hoy que estamos a todos en la educación virtual. Y aclara porque necesita aclarar, no está contento porque le mandaron plata, comida o lo que sea. Versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido. ¿Cómo que he aprendido? Y claro que he aprendido, porque nuestra tendencia no es a contentarnos. Nuestra tendencia es a ser pesimista. ¿Qué tal está el día? Y por ahora bien. Vas a bajar más tarde, va a ser más frío. ¿Y te alcanzó la plata? Sí, pero viste que después la inflación. Con tu familia, y por ahora también andamos bárbaros. Entonces, nuestro deseo habitual, nuestra tendencia en la carne es a estar decaídos.
Entonces dice Pablo que él, y se incluye, porque cuando le pedía al Señor que le sacara su espina irritativa y que lo mortificaba, y el Señor le contesta y dice, bástate mi gracia, porque evidentemente él estaba luchando contra lo que él sentía. Entonces tuvo que aprender, incorporar a su conocimiento, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y acá pasa de decir como listas contrapuestas, porque dice, sé vivir, sé. ¿Por qué? Porque aprendió. Sabe vivir humildemente y sé tener abundancia. Una cosa, otra cosa. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué recalco estas dos listas de cosas? El estar humilde o en abundancia, el estar saciado o con hambre, el estar en escasez o en abundancia. Porque cuando Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, habitualmente nos referimos a la parte donde nos va mal, a la parte del hambre, a la parte de la falta de abundancia, a las necesidades, pero necesitamos de repente más fortaleza todavía cuando estemos saciados, cuando estamos llenos de cosas, cuando estamos acostumbrados a vivir en abundancia, porque precisamente en esas situaciones es cuando más peligro tenemos de caer. ¿Cuántas veces si hacemos un acto de contrición, que decir, Señor, realmente cuando abundaba y sobreabundaban las cosas, nos olvidamos de vos? Estamos contentos, hacemos fiesta. ¿Para qué vamos a orar? Se hizo tarde. Pero cuando estamos necesitados, cuando estamos humillados, cuando tenemos hambre, realmente ahí nos acercamos al Señor. Por eso necesitamos la última frase que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en ese todo, que si bien es todo, no significa que cualquier cosa, me voy a robar un banco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Todo lo que esté en el corazón del Señor a ayudarnos. Y la ayuda es permanente, está en Cristo, que es el que lo hace posible. Es Él el poderoso. Y el énfasis de esta frase no está en todo lo puedo yo, sino que todo lo puede Cristo, que es el que me da la fortaleza que yo necesito. Queridos hermanos, hoy es el Día del Padre y los invito a los padres a permanecer firmes en el Señor y a confiar en el Señor, porque sea que nos vaya mejor o peor, sea que hoy festejemos nuestro primer año con nuestros primeros hijos o con nuestros primeros nietos, o sea que estemos tristes y dolidos porque ya no tenemos a nuestro Padre, a nuestro ser querido. Sabemos que en la alegría o en la tristeza, en la abundancia o en la escasez, el Señor nos promete que todo lo vamos a poder si nos mantenemos unidos y firmes a Él. Y Pablo también hace una frase que a mí me conmueve, porque dice Pablo que cómo aprendió y cómo hizo posible hacer estas situaciones, que en todo y por todo he sido enseñado. Y esta frase no se ve muchas veces en la Biblia, pero va unida en todo y por todo. Y yo diría que no se pueden disociar una de otra. Yo puedo ser experto en medicina, en cirugía, experto en ingeniería, pero experto en todo es difícil. Pero sí experto en situaciones difíciles, en saber salir de esas situaciones con la ayuda de Dios. Pero la única manera de saber es ser experto en dolores, como fue el Señor Jesucristo, experimentado en quebrantos, es que cada situación de nuestra vida, por eso se dice, por todo ser enseñado. Cada vez que estamos preocupados o que algo nos pasa, tenemos que decir, Señor, ¿qué es lo que nos querés decir a través de esto que nos está pasando? ¿Vos querés hacerme experto en este problema? ¿Por eso me pasa esto?
¿Vos querés que yo salga adelante y pueda consolar a otros? Por eso está sucediendo esto que me está pasando. Entonces Pablo dice claramente, y por eso la unión firme, en todo soy experto, pero porque todo lo que me ha pasado ha servido para enseñarme. Si las cosas que pasan en nuestra vida no nos enseñan a mejorar o a estar en mejores condiciones y más cerca del Señor, entonces eso va a pasar, como dice Eladia Blasquez, en honrar la vida, no es transcurrir y vegetar y de manera pasiva. Tenemos que ser proactivos en esto. Termino, hermanos. Les dije que les mando una tarea. La tarea es sencillita. Si tenés problemas con alguien, resolvelos. Si no pueden entre los dos, busquen a alguien fiel que los ayude. Busquen de contentarse y de regocijarse en todo, con oraciones al cielo y con pensamientos positivos. Y aprendan de cada situación buena y adversa que estén pasando, porque todo lo van a poder en Cristo, que los va a fortalecer. Que Dios los bendiga. Amén. Y así, hermanos, seguimos con la reunión, disfrutando de la cena del Señor. Y personalmente para mí es una cena muy especial, porque el día de ayer partió a la presencia del Señor un hermano muy querido, un amigo, Ricardo Soler. Y no dejo de pensar en todas las personas que han partido en muy poco tiempo. No quiero mencionarlas porque sé que me voy a olvidar de algunos y no quiero que nadie se ofenda. Pero muchísimas personas que hemos despedido, algunas las hemos podido despedir y otras ni siquiera hemos podido hacer eso. Y cuando pienso en este momento, en esta circunstancia, en esta situación de la cena del Señor, no puedo no dejar de aferrarme a esas promesas que Cristo nos dejó. Él dijo que pronto iba a venir. Nosotros decimos amén, ven pronto. No dejo de pensar en ese cuerpo partido, dolido, flagelado, para que nosotros tengamos esa promesa marcada en nuestro pecho. Y hoy te digo, si has perdido a alguien a través de este tiempo, de estos momentos tan duros, que te aferres a las promesas de Dios. Porque estos símbolos significan muchísimo para nosotros. Sabemos que cuando los miramos, podemos estar seguros que algún día volveremos a estar juntos. Algún día nos reuniremos. Algunos partieron antes, otros partirán después, pero algún día, en las bodas del Cordero, podremos todos disfrutar como una sola novia perfecta, ataviada, vestida de lino blanco, como dice la palabra, lista para ese Cristo Jesús, ese novio perfecto, que dio todo por cada uno de nosotros. Oremos. Padre nuestro, muchísimas gracias porque este pan que partimos significa un gran precio que tú pagaste por cada uno de nosotros. Sabemos que no lo merecemos, pero aún así fue tan grande tu amor, que sin importarte nada, diste todo lo que tenías. Tu cuerpo golpeado y lastimado en una cruz, para que todos nosotros tengamos la posibilidad de estar delante de ti algún día en tu presencia por la eternidad. Gracias, Dios nuestro, por esta promesa. Gracias, Padre, porque sabemos que aunque a veces no nos estamos viendo físicamente, sabemos que aún así tú nos mantienes unidos, con un solo cuerpo, con una sola mente, con un solo corazón, sabiendo que pronto podremos estar todos juntos, alabando y adorando tu nombre. Gracias, Dios, por todo. Gracias por ese sacrificio. Gracias por dar lo mejor, siempre lo mejor por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos.
continuamos con la cena del Señor, con este momento hermoso que tenemos, que podemos disfrutar, del cual nunca seremos merecedores. Con la copa, ese símbolo de su sangre, y nos aferramos a esa promesa que dice que Él no beberá, dice Cristo Jesús, yo no beberé más este fruto de la vid hasta que beba el nuevo por ustedes en el paraíso, en el cielo, en esa boda de cordero que hablábamos antes. Es una hermosa promesa que tenemos. Este símbolo de su sangre derramada por cada uno de nosotros hasta la última gota. Yo sé que no lo merezco y sé que nunca lo mereceré. Pero su amor no tiene igual. Su amor no tiene comparación. Su amor va mucho más allá de lo que yo podría ir nunca por nada. Dios haciéndose hombre y muriendo por mí. Y en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de incertidumbre, es cuando podemos mirar a ese Dios y decirle gracias. Decirle gracias porque aunque las cosas sean difíciles, sabemos que tú estás ahí. Sabemos que aunque las cosas no nos salgan como nosotros quisiéramos, aún así siempre te haces presente. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Santo a morir por cada uno de nosotros. Gracias porque si no fuese por Él, nosotros no seríamos nada. Estaríamos por el mundo caminando, esperando 70, 80, 90 años para partir y que no pase nada. Pero tenemos una promesa eterna, una promesa de que algún día estaremos junto a ti, junto a tu Hijo Santo, alabando y adorando tu nombre por la eternidad. Y esa promesa nos aferramos, y esa promesa es la que nos da el gozo de poder disfrutar de esta copa, símbolo de la sangre de tu Hijo, de su Hijo derramado. Gracias, Dios, por estar aquí. Gracias por bendecir este momento. Tú eres el Rey de nuestra vida. Sin ti, nada podríamos hacer ni lograr. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Solamente en ti tenemos un descanso y una vida plena. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.